Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Me gustaría empezar orando antes de empezar la reunión de estudio bíblico. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por este momento que tenemos para poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, querido Señor Dios, por tu enseñanza, por tu amor con nuestras vidas, Señor, por la pedagogía que utilizas para formarnos. Te agradecemos porque todo lo que procede de ti es bueno, es agradable y es perfecto. Por favor, permítenos enseñar y ayúdanos a tener en cuenta recomendaciones, órdenes con amor que tú nos das para crecer espiritualmente, para cada día ser más a la plenitud de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a que abran la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 2. Vamos a seguir estudiando el libro de Eclesiastés. En esta noche nos corresponde estudiar los versículos del 12 al 26. Así que allá en su casa le pido el favor de que abra la palabra de Dios para estudiar en Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 al 26. Antes de empezar con nuestro pasaje, me gustaría hacer una breve introducción acerca de lo que está sucediendo en este pasaje y en general del libro de Eclesiastés. Entonces, el autor probablemente fue el rey Salomón. Entonces vamos a observar, vamos a mirar las recomendaciones, las enseñanzas que nos da el Señor en este libro por medio del rey Salomón. Vamos a observar que él, si bien fue dotado de una manera especial por Dios de sabiduría, fue un hombre próspero. Cuando él estuvo reinando Israel, hubo prosperidad económica, había paz con sus vecinos y vivían un momento que más adelante no se volvió a dar en cuanto a la situación política del pueblo de Israel. Salomón estaba disfrutando de paz, de armonía, gracias a las promesas que el Señor le había hecho a su padre David. Salomón había pedido inicialmente al Señor que le diera sabiduría para poder gobernar, así que el Señor le dio sabiduría, tuvo riqueza, pero en algún momento de su vida su corazón se envaneció y se apartó lejos de Dios. Así que entonces podemos ver las consecuencias de haberse apartado, de haberse alejado de la mano del Señor. Y las vamos a ver a continuación en el capítulo 2 de Eclesiastés. Ya habíamos mirado anteriormente una parte de este pasaje en donde Salomón enumera un sinnúmero de cosas que hizo durante su vida. Entonces, en este momento de su vida, Salomón es viejo, probablemente está mirando hacia atrás y haciendo un recuento de lo que era su vida y podemos observar que si bien el Señor le dio mucha sabiduría, si bien tenía prosperidad, si bien el Señor le dio permiso para que hiciera muchas cosas, era lamentable el momento por el cual estaba pasando Salomón. Estaba sentado evaluando su vida, evaluando las cosas que había hecho, evaluando cuál era su posición y qué era lo que verdaderamente había guardado para sí y qué era lo que le quedaba. Y vemos con tristeza que si bien hizo muchas cosas, al tener sabiduría, al tener inteligencia, construyó, aumentó las riquezas en su reino, se dejó llevar por todos los placeres, experimentó,
Vemos que al finalizar su vida, eh, sus últimas palabras o su conclusión de lo que había sucedido en su vida era que todo lo que había pasado, que todo lo que había hecho, que todo lo que había experimentado su vida simplemente había sido vanidad, había sido algo efímero y que en eso no tenía contentamiento. Entonces, es un contraste triste ver cómo Salomón, un hombre tan próspero, un hombre tan sabio, un hombre tan rico, un hombre tan bendecido por Dios, eh, en sus últimos años de vida sentía amargura e insatisfacción por lo que hacía. Vamos a ver en este pasaje qué fue lo que pasó o qué era lo que estaba pasando en su corazón. Lamentablemente, el momento que estaba pasando Salomón era directamente proporcional al estado que él estaba espiritualmente hablando, estaba lejos de Dios. Por eso es que no encontraba contentamiento en las cosas que hacía. Y al finalizar el discurso dice, todo es vanidad, todo me genera aflicción en mi corazón. Todo lo que hice es pasajero, se desvaneció y no quedó nada. Lamentable, ¿cierto? Ver a un hombre tan próspero, un hombre tan bendecido por Dios, estar en una situación tan triste. Así que el capítulo 2 de Eclesiastés nos muestra el panorama del corazón de Salomón. Estaba triste, estaba insatisfecho, estaba amargo su corazón por la situación que estaba viviendo. Eh, Tuvo la capacidad de experimentar, de llevarse por sus placeres, por los placeres de este mundo, y lo que encontró fue un vacío bastante grande. Así que el predicador Salomón concluye que todo en esta vida es vanidad y es efímero. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro de Eclesiastés, tiene tres significados o tres connotaciones. La primera es que significa que es transitorio o pasajero. Entonces, el predicador, cuando hablaba de vanidad, podría estar hablando de que las cosas son pasajeras, son transitorias. Entonces, hace la alusión como si fuera humo. Cuando hay humo o cuando hay neblina, está ahí, en algún momento se desvanece. También encontramos que la palabra vanidad tiene otra connotación y es fútil o sin significado. Y por último también podemos encontrar que la palabra vanidad se refiere a lo incomprensible y a lo enigmático. Entonces, cada vez que Salomón se refería a la vanidad, entonces había muchas cosas que quería decir hablando acerca de eso. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que todo se acaba. Todo lo que hay debajo del sol, debajo del cielo, todo lo que compone la parte terrenal, la tierra, incluyendo el ser humano, se acaba. Tiene una fecha de caducidad, incluyendo los placeres de este mundo, las cosas materiales, el dinero, el poder y todo lo que conlleva la vanagloria de la vida. Entonces, si bien se experimenta placer por las cosas de este mundo, de la tierra, posteriormente se puede evidenciar una insatisfacción y un desasosiego al saber que no se experimentó tal vez el deseo de su corazón como deseaba. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para apoyar esa conclusión, Salomón comparte varios esfuerzos que hizo para encontrar el significado y el propósito de su vida. Procuró la frivolidad y el placer, edificó grandes cosas, obtuvo riquezas, pero descubrió al final
que nada de eso le satisfacía. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de un rey sabio, próspero, quien durante gran parte de su vida desperdició las bendiciones de Dios en su placer personal, en lugar de buscar la gloria de Dios. Él escribió con el objetivo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico, en gran parte de la misma manera en la que Pablo escribió a los Corintios. Salomón escribió y su deseo era que las generaciones no cometieran los errores que él había cometido. Es lamentable pasar o vivir toda una vida y después de toda una vida encontrar que lo que había hecho no le había satisfacido, que no era de su agrado, que no había encontrado la bendición para cada una de las cosas que había hecho. Entonces el Señor quiere prevenirnos eso. El Señor quiere en esta noche prevenirnos en el libro de Eclesiastés y enseñarnos con amor acerca de las cosas importantes en la vida y las cosas que no valen la pena. Lamentablemente el mundo y Satanás tergiversa las cosas y nos muestra de una manera provocativa lo contrario. Este mundo nos muestra que las cosas que son pasajeras las muestra como apetecibles y en donde vamos a encontrar satisfacción, y es todo lo contrario. Estar alejado del Señor le pierde a la persona, pierde el significado de la vida. Este libro de Eclesiastés hace preguntas muy profundas en cuanto a temas importantes de la vida de un ser humano, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? Muy bien. La palabra clave de este pasaje es vanidad, la cual expresa el intento fútil para estar satisfecho de una manera independiente o lejos de Dios. Esta palabra es usada varias veces expresando las muchas cosas difíciles de entender acerca de la vida, todas las metas y las ambiciones terrenales, cuando son buscados como fin en sí mismas, únicamente producen vacío. A la luz de la palabra de Dios, la única vida de satisfacción es la que es vivida en reconocimiento apropiado de Dios y de servicio hacia Él. Cualquier otro tipo de vida es frustrante y sin sentido. Mis amados hermanos, después de esta introducción vamos a mirar algunos pasajes, vamos a entrar en materia en cuanto a nuestro pasaje de la noche de hoy. Vamos a mirar primero que todo el pasaje de la noche de hoy. Lo encontramos en Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 al 26. Lo vamos a leer. Dice: entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Versículo 13, pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Versículo 16, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nadie tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado.
¿Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido y es una gran tragedia. Verso 22. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Verso 24. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Muy bien, mis amados hermanos. Yo hice una división de este pasaje. Vamos a observar dos características, dos cosas para tener en cuenta en este pasaje de Eclesiastés. Ya hemos observado que Salomón en su vejez tiene amargura en su corazón, tiene tristeza e insatisfacción de lo vivido. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Si el Señor le dio tanto. Vamos a mirar algunos pasajes de la palabra del Señor donde nos hablan y donde nos recuerdan acerca de la vanidad y la vanagloria de la vida. Lamentablemente Salomón, si bien era un hombre sabio, se dejó llevar por la vanidad de su corazón y se dejó llevar hacia la vanagloria de la vida. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso exactamente era lo que estaba pasando en la vida de Salomón. Su corazón estaba lejos y apartado del Señor. Se dejó llevar por los deseos de la carne, los deseos de sus ojos, y se dejó llevar por el orgullo y la vanagloria de la vida. Así que todo lo que hizo fue insatisfacción y desilusión para su vida. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Miremos Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Salomón, lejos de la voluntad del Señor, lejos de querer obedecer y agradar a Dios, se agradó en todo lo que pudo hacer, todos los placeres que encontró en este mundo. Y el resultado de ello fue insatisfacción y tristeza, frustración. Pero ¿qué es lo que el Señor nos manda hacer a nosotros? ¿Será que aparte del sufrimiento, la tristeza reinante en este mundo, nosotros también estamos condenados a vivir así? Acompáñeme a Isaías capítulo 61, versículo 10. El Señor nos previene de la vanagloria. El Señor nos previene de la vanidad de esta vida. Antes nos aconseja que debemos deleitarnos en Él. Isaías capítulo 61, versículo 10 dice,
En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El mandato del Señor y su deseo es que nosotros nos podamos deleitar en Él, que confiemos en Él, que sigamos sus mandamientos, que guardemos sus ordenanzas, que cumplamos su palabra. Él promete estar con nosotros, Él promete darnos alegría, a tal punto de que podemos disfrutar de las cosas pequeñas y aparentemente obvias, como lo dice el predicador en Eclesiastés. Nos podemos deleitar de una comida, nos podemos deleitar de la satisfacción de haber trabajado con nuestras manos y de haber hecho lo correcto. Mis amados hermanos, en esta noche el Señor nos muestra el contraste de el corazón de Salomón y de lo que el Señor quería para él. Si bien Salomón se apartó de Dios, si bien Salomón se dejó llevar por sus deseos, el Señor quería que Salomón estuviera dependiendo de él. El Señor quería que su corazón hubiera gozo. El Señor quiere que en nuestro corazón haya gozo en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de todas las cosas que padecemos en este mundo. El Señor desea que nosotros nos alegremos de las cosas pequeñas, pero de su mano. Dice Salmos capítulo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. En la palabra de Dios encontramos regocijo. En la palabra de Dios encontramos eso que Salomón no encontraba y eso que a Salomón le faltaba. Si bien tenía todo en este mundo, todo eso era vano y pasajero, pero no encontraba el gozo en su corazón. Debemos nosotros encontrar el gozo en nuestro corazón siguiendo los estatutos del Señor, alegrándonos en su palabra y no olvidando sus palabras. Salmos capítulo 9, versículo 2. En ti me alegraré y me regocijaré. A ti cantaré alabanzas en tu nombre, oh Altísimo. Uno puede observar el contraste del libro de los Salmos al de Eclesiastés. Salmos en su mayoría fue escrito por el padre de Salomón, David. David evidenciaba en su corazón lo que había, y en su corazón había alegría, había regocijo, porque él se deleitaba en su Señor. David no la pasó muy bien, hubo momentos difíciles en su vida, hubo momentos bastante trágicos. Aún así, él podía decir al Señor, me alegraré y me regocijaré en ti. Nos podemos dar de cuenta la diferencia en las palabras y en lo que había en el corazón de David y en el corazón de Salomón. David seguía, obedecía a Dios, quería deleitarse en Él y nuestro Señor estaba con Él, le daba paz y le daba alegría. Podía disfrutar del momento en que estuvo en esta tierra. El Señor desea que nosotros disfrutemos el tiempo en que estamos aquí presentes en esta tierra. La manera de gozarnos y alegrarnos no es estar ajenos al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, a la tragedia. No, la manera en que nosotros podemos regocijarnos y ser felices es teniendo paz en nuestro corazón. Y esa paz solamente la ofrece el Señor a través de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reconcilió nuestra condición pecadora con el Señor. El Señor Jesucristo es el puente y la comunicación restablecida que había rota gracias a nuestro pecado. Salmos capítulo 112, versículo 1 dice, Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la manera apropiada para deleitarnos en esta vida?
guardar los mandamientos del Señor. Miremos rápidamente una segunda parte de este pasaje. La titulé Alejados de Dios, la vida carece de sentido. Lo vamos a encontrar del versículo 18 al 26. Salomón, sentado, viejo, evaluando lo de su vida, preguntándose cuál era el sentido de su vida, carecía de ese gozo, de esa alegría, carecía de esa paz, carecía de la bendición de poder disfrutar el momento que Dios nos da en esta tierra, a tal punto de decir, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Entonces, Salomón había amontonado muchas riquezas y ahora se preguntaba, todo ese sacrificio, todo ese trabajo que había empleado para amontonar riquezas, para hacer muchas cosas, pues tenía que dejarlo a otros. Entonces él nos explicaba por qué tenía que otros disfrutar de todo su esfuerzo. Había una amargura bastante grande en su corazón. Y es triste ver la situación de Salomón, pero también es triste ver cuán parecido es a la condición de nosotros. Siempre estamos tendenciosos a buscar satisfacer nuestros placeres. Siempre estamos tendenciosos a vivir la vida. Y lamentablemente es cuando vemos las consecuencias de eso. También al nosotros alejarnos de Dios, encontramos insatisfacción. Muy bien. Versículo 19 de Eclesiastés 2 dice, ¿y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Verso 20. Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces Salomón se cuestionaba y miraba las injusticias que hay en este mundo. Y triste y amargado decía, me esforcé toda una vida, hice, conseguí, planeé, disfruté de los placeres de este mundo y ahora lo que tengo es insatisfacción, tristeza e incertidumbre porque no encuentro gozo en lo que hice, en lo que planeé, en lo que amontoné. Versículo 22 dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Mis amados hermanos, Salomón duró muchos años para darse de cuenta que las cosas más importantes en la vida provienen de Dios y son tan básicas como el hecho de poder disfrutar lo que yo me como, el hecho de poder estar satisfecho de una labor bien hecha, de poder disfrutar de algo que yo hice con mis manos. Esto es bueno que nosotros reflexionemos y pidamos a Dios que nos ayude para poder en Él, en Cristo Jesús, poder disfrutar de las maravillas que Él tiene para nosotros. Si bien pasamos por un proceso de formación en esta tierra, el Señor nos da la capacidad de disfrutar cada momento que tenemos en esta vida, pero no podemos hacerlo apartados de Él. Verso 25 dice, pues, ¿quién puede comer y disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría y conocimiento y alegría.
a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. La insatisfacción de Salomón era grande. La amargura en su corazón era grande. No había disfrutado lo que había conseguido, no había disfrutado de todo lo que había logrado, simplemente porque se apartó del Señor, simplemente porque hizo a un lado su mirada y se le olvidó guardar los mandamientos del Señor. Y esa fue la consecuencia. Mis amados hermanos, el Señor nos exhorta y nos anima a que tengamos en cuenta que separados de Él no podemos hacer nada, que separados de su mano vamos a encontrar insatisfacción en lo que hagamos en esta tierra. Si bien en esta tierra todo es pasajero, todo es efímero y todo es vano, el Señor nos anima a que, cogidos de su mano, a que estando con Él cada día podamos disfrutar de las cosas y las bendiciones que nos den, por poquito que aparentemente sean. Por último, me gustaría leer Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo, gracias por recordar lo que habla el Señor en su palabra y gracias al Señor que nos recuerda y nos exhorta amorosamente en cuanto a lo que Él desea para nosotros. ¿Qué tal si oramos? Padre, te agradecemos por este tiempo, gracias por enseñarnos acerca de la vida de Salomón, gracias por poder observar que es inútil seguir los placeres de este mundo, que es inútil seguir las metas vanas que podemos encontrar en esta tierra, que nosotros tenemos una esperanza viva más allá que trasciende de esta vida, Señor. Una esperanza que nos ayuda y nos anima a estar alegres y felices sabiendo que un día vamos a poder estar contigo, Señor. Te agradecemos, Señor, en este tiempo por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.